Mucho antes de que Egipto erigiera sus pirámides, ya existían obras que rompían toda explicación. Ciudades completas quedaron sumergidas bajo los océanos. Figuras gigantes fueron esculpidas en selvas apartadas. Bloques inmensos cubiertos de signos aguardan ser descifrados. Son rastros que no tendrían que existir. Restos que señalan culturas de las que no conservamos memoria. No se trata de leyendas. Son pruebas materiales que fuerzan a revisar lo que creemos del pasado. Hoy estudiaremos 10 restos arqueológicos que continúan inquietando a los especialistas y que insinúan una realidad incómoda, porque la historia humana es mucho más remota y enigmática de lo aceptado. Bienvenidos. Comenzamos este conteo con un lugar que desconcierta a la arqueología, Gunung Padang, en Indonesia. Desde lejos parece solo una colina cubierta de piedras, pero al observar de cerca se revela un complejo monumental. Terrazas escalonadas hechas con bloques de basalto. Cada bloque pesa varias toneladas. Todos están dispuestos en patrones regulares y alineaciones claras. Durante décadas se pensó que era un centro ceremonial, un sitio levantado hace unos pocos miles de años por pueblos locales. Pero esa explicación no resistió a los estudios modernos. En 2013, un grupo de geólogos realizó perforaciones y pruebas de georradar. Los resultados fueron inesperados. Bajo la superficie se encontraron capas enterradas de construcción, capas superpuestas, una sobre otra. Las dataciones de radiocarbono revelaron algo aún más sorprendente. La superficie tiene unos 4.000 años, pero las capas más profundas podrían superar los 20.000. Esto contradice por completo la versión aceptada de la historia. Se supone que hace 20.000 años la humanidad solo sobrevivía como cazadores y recolectores, pequeños grupos sin ciudades ni arquitectura organizada. Sin embargo, Gunung Padang muestra lo contrario. Los bloques fueron tallados, cortados y movidos con intención. No hay señales de azar natural. La forma escalonada recuerda a una pirámide, y la orientación de las terrazas sugiere un diseño calculado. El hallazgo generó un fuerte debate. La arqueología oficial rechaza esas fechas. Afirma que las capas antiguas son formaciones geológicas, pero los investigadores que realizaron el estudio aseguran lo contrario. Dicen que son estructuras humanas enterradas por el paso del tiempo. Esto abre una pregunta inevitable. ¿Quién pudo haber construido Gunung Padang en plena edad de hielo? Mover toneladas de basalto requiere conocimiento, requiere organización, y nada de eso encaja con la visión tradicional de sociedades primitivas. Algunos expertos sugieren que podría ser la pirámide más antigua del mundo, más antigua incluso que Göbekli Tepe en Turquía. Si es así, la cronología de la civilización tendría que reescribirse. Una de las teorías más discutidas conecta este sitio con Sundaland, un vasto territorio que existió cuando el nivel del mar era más bajo. Al final de la última glaciación, grandes zonas quedaron sumergidas. Según algunas tradiciones locales, allí prosperó una civilización avanzada. Gunung Padang sería una de sus huellas visibles. Aceptar esto significa admitir que hubo un capítulo perdido en la historia humana, un capítulo borrado por los cataclismos y olvidado durante milenios, pero aún presente en restos como este. La arqueología oficial evita esa conclusión. Aceptar Gunung Padang como una construcción de 20.000 años implicaría revisar toda la línea del tiempo. Implicaría reconocer que la civilización comenzó mucho antes de lo que pensamos. Los estudios continúan. Cada nueva exploración confirma que bajo la colina hay más de lo que parece. Capas de construcción, alineaciones regulares y bloques trabajados. Evidencias físicas que no encajan en el relato tradicional. Este sitio abre nuestra lista porque marca un precedente. Si es auténtico, Gunung Padang no es un caso aislado. Es parte de un patrón global. Un patrón que apunta a civilizaciones perdidas, con capacidades que no deberían existir en esas épocas. La pregunta final es simple y directa. ¿Estamos frente a la pirámide más antigua del planeta, o frente a una prueba de que la humanidad tiene un pasado que aún no se atreve a aceptar? Sea cual sea la respuesta, Gunung Padang sigue en pie. Un testigo incómodo del tiempo, un enigma que ni la ciencia moderna ha podido resolver, y la primera pieza de un rompecabezas que apenas comenzamos a descubrir. Seguimos con el recorrido, y ahora nos dirigimos a Grecia. Bajo el mar, frente a la costa de Laconia, se encuentra Pavlopetri, una ciudad sumergida que obliga a replantear lo que sabemos de la antigüedad. Fue descubierta en 1967 por el arqueólogo Nicholas Fleming. Durante una inmersión observó líneas rectas en el fondo marino. Lo que parecía roca resultó ser mucho más: muros, calles y cimientos perfectamente trazados. No era un accidente natural, era una ciudad perdida bajo el agua. Con el paso del tiempo, las investigaciones confirmaron la magnitud del hallazgo. Pavlopetri es reconocida como la ciudad sumergida más antigua conocida hasta la fecha.
Se remonta a la Edad de Bronce y tiene más de 5.000 años de antigüedad. Algunos expertos sugieren que ciertas estructuras son todavía más antiguas, lo que abriría un capítulo desconocido en la historia. Lo más llamativo de Pablo Petri es su nivel de planificación urbana. Las ruinas muestran calles rectas conectadas con plazas abiertas, viviendas rectangulares y pasajes definidos. Incluso se identificaron restos que apuntan a un sistema de gestión de agua. Estos elementos contradicen la idea de que en esa época las comunidades europeas eran aldeas primitivas sin organización avanzada. El sitio abarca cerca de 30.000 metros cuadrados. En esa extensión se han identificado viviendas, patios y espacios que pudieron funcionar como talleres o almacenes. Algunas habitaciones alcanzan los 12 metros de longitud, lo que demuestra construcciones robustas y planificadas. Este nivel de complejidad revela que Pablo Petri no era un asentamiento menor, sino un centro con relevancia económica y social. La gran incógnita es cómo una ciudad de estas características terminó bajo el mar. La explicación oficial indica que la región sufrió hundimientos tectónicos y un progresivo aumento del nivel del agua. Según esta versión, terremotos y tsunamis provocaron el colapso definitivo hacia el año 1000 a.C. Sin embargo, no todos los investigadores aceptan esta interpretación sin reservas. Algunos sostienen que Pablo Petri podría ser más antigua de lo que la arqueología tradicional admite. Ciertas estructuras parecen remontarse a épocas previas a la Edad de Bronce. Esto abre la posibilidad de que la ciudad fuera heredada de una civilización desaparecida, capaz de organizar un espacio urbano pero de la cual no quedó registro escrito alguno. El paralelo con la Atlántida de Platón surge con facilidad. El filósofo griego habló de una ciudad avanzada que terminó sumergida tras un cataclismo. Aunque Pablo Petri no coincide en todos los detalles, comparte lo esencial: una urbe organizada que desapareció bajo el mar y fue olvidada por completo. Lo desconcertante es que no se trata de restos dispersos. Es una ciudad completa, con un trazado urbano que puede seguirse como un plano. Esto contradice la idea de que el urbanismo apareció tarde en Europa. Aquí, hace miles de años ya existía un modelo planificado. Investigaciones recientes con escaneo láser y fotogrametría digital permitieron reconstruir el sitio en 3 dimensiones. Los resultados muestran un asentamiento complejo, con funciones residenciales, sociales y comerciales. Pablo Petri no fue un pueblo costero sin importancia, fue un centro regional con peso en su época. Hoy la ciudad permanece bajo apenas 4 metros de agua. Solo puede explorarse mediante buceo y tecnología submarina. Sin embargo, las imágenes muestran calles enteras trazadas en el lecho marino. Calles que un día fueron transitadas por una comunidad organizada y avanzada. Por eso Pablo Petri ocupa este segundo lugar, porque no es un mito ni una leyenda. Es una ciudad real que demuestra que la historia está incompleta y que bajo las aguas todavía se esconden secretos que esperan ser revelados. Y desde una ciudad hundida en Grecia, pasamos ahora a un círculo de piedras en Inglaterra. El enigma de Stonehenge. En la llanura de Salisbury, al sur de Inglaterra, se alza uno de los monumentos más extraños y enigmáticos del mundo, Stonehenge. A primera vista parece solo un conjunto de piedras colocadas en círculo, pero en realidad es mucho más que eso. Se trata de una construcción cargada de preguntas sin respuesta, un lugar donde la arqueología, la astronomía y la mitología se cruzan en un mismo escenario. Su origen se remonta a hace más de 5.000 años. No fue levantado en una sola ocasión, sino en distintas fases que se extendieron a lo largo de más de un milenio. Las piedras que lo conforman son de 2 tipos principales. Por un lado, las llamadas bluestones, bloques que pesan entre 2 y 5 toneladas, transportados desde las montañas de Gales, a más de 200 kilómetros de distancia. El esfuerzo que supuso moverlas ya resulta increíble. Por otro lado se encuentran los enormes sarsens. Son bloques de arenisca que alcanzan hasta 25 toneladas cada uno. Estos megalitos fueron colocados en posición vertical y, sobre ellos se añadieron piedras horizontales que forman dinteles. El encaje es tan preciso que muchas de estas estructuras aún se mantienen firmes después de miles de años. La gran pregunta es evidente: ¿cómo lograron mover y levantar semejantes colosos sin ruedas, sin grúas y sin herramientas modernas? Las teorías oficiales hablan de trineos de madera, rodillos y barcazas por ríos cercanos. Sin embargo, ninguna de estas hipótesis logra explicar del todo cómo se elevó cada piedra ni cómo se consiguió una alineación tan exacta. Stonehenge no está dispuesto al azar. El monumento está alineado con los solsticios. Durante el amanecer del solsticio de verano, el sol se eleva justo sobre el eje central del círculo y la luz atraviesa el conjunto hasta iluminar el centro. Este detalle revela que los constructores poseían conocimientos avanzados de astronomía y una comprensión muy precisa de los ciclos celestes. Pero ¿cuál era el propósito de Stonehenge? Las respuestas varían. Algunos creen que fue un templo religioso dedicado al sol y a los ciclos de la naturaleza. Otros lo consideran un calendario monumental,
diseñado para predecir eclipses y regular el tiempo de las cosechas. También existe la idea de que fue un santuario de sanación, un lugar sagrado al que acudían quienes buscaban salud y equilibrio espiritual. Las teorías más arriesgadas sugieren algo aún más intrigante. Para muchos investigadores alternativos, Stonehenge no fue una obra aislada, sino parte de una red global de megalitos conectados entre sí, desde las Islas Británicas hasta otras regiones del planeta. Una red que pudo haber sido obra de una civilización perdida, heredera de un conocimiento que desapareció con el tiempo. Las excavaciones en la zona han revelado que Stonehenge no estaba solo. A su alrededor se encontraron túmulos funerarios, restos de estructuras de madera y caminos ceremoniales. Todo esto indica que el círculo de piedra era el centro de un paisaje ritual mucho más amplio, un lugar de encuentro cultural y espiritual que se utilizó durante generaciones. Hoy miles de visitantes viajan hasta allí cada solsticio de verano para contemplar el mismo fenómeno que observaron sus constructores hace miles de años. El amanecer ilumina el círculo de piedra, y la humanidad recuerda que aunque los siglos pasen, el misterio de Stonehenge permanece intacto. Stonehenge es más que un símbolo de Inglaterra. Es una prueba de que aún existen capítulos ocultos en nuestra historia. Quizás estas piedras fueron mucho más que un calendario o un templo. Quizás fueron un mensaje en roca eterna, un eco de una civilización que quiso dejar huella antes de desaparecer. Ahora viajamos hacia el sudeste asiático. En la isla de Sulawesi, Indonesia, se encuentran los enigmáticos megalitos de Bada. En el Valle de Bada se han identificado más de 400 esculturas de piedra. Son bloques tallados que aparecen dispersos a lo largo de la planicie, sin un patrón claro. Algunas tienen forma humana, otras recuerdan a grandes recipientes, y otras son figuras difíciles de clasificar. Las estatuas antropomorfas muestran rasgos muy simples. Los ojos son circulares y están profundamente marcados. Las bocas son apenas líneas rectas. No hay detalle en las manos ni en los pies. Aún así, transmiten la sensación de haber sido diseñadas con un propósito específico. Los grandes recipientes de piedra se conocen como calamba. Son cilindros tallados en bloques macizos, algunos de más de 2 metros de altura. Están huecos por dentro y a veces tienen tapas de piedra asociadas. Se cree que fueron utilizados en contextos funerarios, pero la evidencia arqueológica aún no es concluyente. La cronología exacta de estas piezas sigue siendo incierta. Los estudios de campo sugieren que tienen al menos 1000 años de antigüedad, aunque algunos investigadores plantean que podrían ser mucho más antiguas. No existe registro escrito de la cultura que los levantó, lo que complica cualquier intento de explicación definitiva. Los habitantes actuales de la región no se consideran descendientes de los constructores. En las tradiciones locales se afirma que los megalitos ya estaban allí desde tiempos remotos. Algunas leyendas cuentan que fueron obra de gigantes o de seres con poderes sobrenaturales. Estas historias refuerzan la idea de que los orígenes de las esculturas se han perdido en la memoria colectiva. Las excavaciones en el valle han encontrado restos humanos asociados a ciertos calamba, lo que apoya la teoría funeraria. Sin embargo, el número de restos es demasiado reducido en comparación con la cantidad de recipientes encontrados. Esto ha llevado a pensar que pudieron tener funciones adicionales, tal vez relacionadas con rituales colectivos, almacenamiento de ofrendas o incluso actividades políticas de la comunidad. Otro aspecto llamativo es su dispersión. Los megalitos no se agrupan en un solo centro ceremonial. Algunos están en campos abiertos, otros ocultos entre la selva. No existe una organización aparente ni una alineación astronómica comprobada. La falta de un patrón definido complica todavía más la interpretación del sitio. Para la arqueología convencional, los megalitos de Bada son expresión de una cultura local desaparecida, que tuvo un desarrollo social y religioso complejo. Para otros investigadores, sin embargo, estos restos son evidencia de una tradición mucho más antigua, quizá relacionada con otras culturas megalíticas del sudeste asiático que aún no han sido plenamente estudiadas. El Valle de Bada no es un sitio turístico de masas. Su acceso es limitado, y la mayoría de las esculturas siguen en el mismo lugar donde fueron halladas. Esto ha permitido conservar el entorno original, aunque también dificulta la investigación sistemática. Lo que sí está claro es que los megalitos de Bada siguen siendo un enigma. No sabemos con precisión quién los hizo, en qué época exacta ni con qué propósito. Son piezas arqueológicas que desafían una explicación sencilla y que hasta el día de hoy mantienen abierta la posibilidad de que estemos frente a los restos de una tradición cultural que no se parece a ninguna otra en Indonesia. El Valle de Bada muestra que aún quedan regiones del planeta donde la historia oficial no tiene respuestas completas, y que en la arqueología, los silencios a veces dicen tanto como los hallazgos. De los megalitos de Indonesia continuamos el viaje hacia Sudamérica. En Colombia, en la región andina del Huila,
se encuentra un conjunto arqueológico único, las esculturas de San Agustín. En el Parque Arqueológico de San Agustín se han registrado más de 500 estatuas de piedra. Se trata de figuras talladas en bloques de toba volcánica, con tamaños que van desde menos de 1 metro hasta más de 7 metros de altura. Estas esculturas no aparecen aisladas. Forman parte de complejos funerarios, montículos y templos que revelan un sistema cultural avanzado. Los personajes representados tienen rasgos muy variados. Algunos muestran figuras humanas con gestos solemnes. Otros combinan características humanas con animales como felinos o aves. Existen también esculturas que representan guardianes armados con bastones o figuras de aspecto monstruoso asociadas al control espiritual de la vida y la muerte. Una de las características más llamativas es la iconografía dual. Muchas esculturas presentan expresiones que parecen mezclar lo humano con lo sobrenatural. Esto sugiere que no eran simples retratos, sino representaciones de deidades o seres míticos que tenían un rol central en la cosmovisión de la cultura que habitó la región. La función principal de estas esculturas parece estar vinculada a los rituales funerarios. Se han encontrado asociadas a tumbas monumentales y cámaras subterráneas. Los arqueólogos creen que actuaban como guardianes de los muertos, protegiendo los restos humanos y las ofrendas depositadas junto a ellos. Sin embargo, los detalles siguen siendo un enigma. No se sabe con certeza qué grupo humano fue el responsable de levantar estas obras. Se considera que la cultura agustiniana habitó la región entre el siglo I y el siglo VIII de nuestra era. Pero más allá de esa cronología aproximada, no se tiene registro escrito ni se conoce la organización política exacta de esta sociedad. El nivel de complejidad de las esculturas indica un conocimiento avanzado en el trabajo de la piedra. La toba volcánica es un material duro y resistente. Tallarla con herramientas primitivas debió requerir un esfuerzo enorme y un dominio técnico notable. El hecho de que existan cientos de piezas sugiere que la producción de estas estatuas fue una actividad planificada y central en la vida de la comunidad. El parque arqueológico no solo conserva esculturas, también alberga fuentes rituales talladas en piedra, terrazas ceremoniales y caminos que conectan los distintos complejos. Todo apunta a que San Agustín fue un centro religioso y político de gran importancia en la región andina. Las teorías alternativas plantean que las esculturas podrían ser más antiguas de lo que se piensa. Algunos investigadores sugieren que parte del conjunto podría pertenecer a una tradición anterior transmitida luego a la cultura agustiniana. Otros ven en los rasgos de las esculturas símbolos universales que podrían conectar con tradiciones de otras partes del mundo. Lo cierto es que San Agustín se mantiene como el mayor conjunto de esculturas megalíticas de Sudamérica. Su valor radica no solo en la cantidad de piezas, sino en la riqueza simbólica y en la complejidad de su disposición. Hoy es considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. A pesar de décadas de investigación, el significado profundo de estas figuras sigue siendo desconocido. Lo único claro es que representan la visión del mundo de una cultura que desapareció, dejando tras de sí un legado en piedra que aún sorprende por su fuerza y su misterio. Y de las montañas de Colombia viajamos ahora hasta el Mediterráneo. Bajo las aguas que rodean Sicilia se esconde un hallazgo que ha sorprendido a los arqueólogos. Un gigantesco monolito tallado hace más de 10.000 años. En 2015, un equipo de investigadores italianos y oceanógrafos descubrió, a 40 metros de profundidad en el canal de Sicilia, un bloque de piedra de dimensiones colosales. El monolito mide más de 12 metros de largo y pesa cerca de 15 toneladas. No se trata de una formación natural. Los análisis demostraron que fue extraído, tallado y movido de su lugar original por manos humanas. El descubrimiento cambió por completo la visión sobre las sociedades prehistóricas del Mediterráneo. Hasta entonces se creía que los grupos que habitaban la región hace más de 10.000 años eran comunidades simples con poca capacidad técnica. Sin embargo, este monolito demuestra que conocían el trabajo avanzado de la piedra y que podían manipular estructuras de gran tamaño. El bloque presenta perforaciones simétricas en sus extremos. Son orificios circulares que no pueden explicarse como producto de la erosión. Todo indica que tuvieron un propósito funcional, quizá para encajar vigas de madera o para facilitar su transporte. Este detalle confirma que no se trata de un accidente natural, sino de una obra planificada. El contexto del hallazgo es clave. Hace unos 10.000 años, el nivel del mar era mucho más bajo que el actual. Gran parte de las plataformas costeras estaban emergidas. Eso significa que el monolito no fue tallado bajo el agua, sino en tierra firme, en un territorio que luego quedó sumergido con el aumento del mar al final de la última glaciación. Esto plantea una pregunta inevitable. ¿Qué civilización pudo haber levantado un bloque de este tamaño en aquella época? No existen registros escritos, ni restos urbanos asociados directamente al monolito.
El hallazgo aparece aislado, como un fragmento de una historia mayor que aún no conocemos. Algunos arqueólogos sugieren que formaba parte de una estructura ceremonial o de un sistema de señalización costera. Otros creen que pudo haber tenido un uso práctico, como elemento de un puerto primitivo o de un sistema de pesca. Pero sin evidencias concluyentes, todas las hipótesis siguen abiertas. Las teorías alternativas van más lejos. Para algunos investigadores independientes, el monolito de Sicilia es una prueba de que existieron sociedades mucho más avanzadas en el Mediterráneo, capaces de tallar y mover megalitos miles de años antes de lo que la historia oficial reconoce. Otros lo vinculan con culturas desaparecidas durante los cataclismos del final de la glaciación, relacionándolo incluso con la idea de civilizaciones perdidas. El hallazgo también se conecta con un patrón global. En diferentes partes del planeta existen restos sumergidos que parecen corresponder a construcciones humanas muy antiguas. La ciudad sumergida de Pablo Petri en Grecia o las estructuras de Yonaguni en Japón son ejemplos de ello. El monolito de Sicilia se suma a esa lista, reforzando la idea de que el aumento del nivel del mar borró capítulos enteros de la historia humana. Hoy el bloque permanece en el fondo del mar, accesible solo para buzos especializados y estudios científicos. No es un sitio turístico masivo, pero su importancia arqueológica es enorme. Demuestra que los pueblos del Mesolítico tenían habilidades técnicas que no imaginábamos, y que al menos en algunos aspectos estaban más avanzados de lo que la arqueología tradicional aceptaba. El monolito submarino de Sicilia sigue siendo un recordatorio de lo mucho que ignoramos sobre nuestros orígenes. Es una pieza aislada, pero cargada de significado, un testimonio de que incluso bajo el mar, la historia de la humanidad guarda secretos esperando ser descubiertos. Y lejos de las costas mediterráneas, en el corazón de Rusia, fue descubierto un hallazgo único, el ídolo de Shigir. El descubrimiento se produjo en 1890 en los Montes Urales, dentro de una turbera rica en restos arqueológicos. Un grupo de mineros encontró fragmentos de madera tallada. Al unirse esas piezas se reveló una estatua monumental de casi 5 metros de altura. Era el ídolo de Shigir, una figura que cambiaría por completo la visión sobre las sociedades prehistóricas. Lo primero que llama la atención es su antigüedad. Dataciones recientes con radiocarbono confirmaron que la escultura tiene alrededor de 12.000 años. Eso la convierte en la estatua de madera más antigua del mundo, hecha al final de la última glaciación. Para ponerlo en contexto, es más del doble de antigua que las pirámides de Egipto. El ídolo fue tallado en madera de alerce con herramientas de piedra. Su superficie está cubierta de símbolos geométricos, líneas en zigzag, espirales, cheurones y formas que recuerdan a rostros humanos. Los investigadores creen que estos grabados no eran simples decoraciones. Probablemente transmitían un sistema de creencias, mitos o incluso una forma temprana de comunicación simbólica. El cuerpo de la estatua está dividido en varias secciones. Cada parte muestra un rostro diferente, como si representara múltiples entidades o espíritus. Algunos arqueólogos sugieren que pudo tratarse de un objeto ritual, usado para marcar la relación entre los humanos y el mundo espiritual. El hecho de que el ídolo sobreviviera tantos milenios se debe a las condiciones de la turbera, que preservó la madera en un ambiente sin oxígeno. De no haber sido por eso, la escultura se habría desintegrado hace mucho tiempo. Esto hace que el hallazgo sea aún más extraordinario. La función exacta del ídolo sigue siendo un misterio. Algunos investigadores piensan que era un tótem que representaba a los antepasados o a los espíritus de la naturaleza. Otros lo interpretan como un mapa simbólico del cosmos, donde las líneas grabadas indicaban caminos espirituales. Hay incluso quienes lo ven como un código que narraba historias, algo así como un precursor de la escritura. Las teorías alternativas señalan que la complejidad del ídolo demuestra la existencia de un nivel cultural mucho más alto en las sociedades de cazadores-recolectores de lo que se pensaba. Su simbolismo no encaja con la idea de comunidades simples y sin organización. Por el contrario, apunta a un sistema de pensamiento avanzado, transmitido de generación en generación. El ídolo original fue destruido en parte durante el siglo XX, pero fragmentos restaurados se conservan hoy en el Museo de Historia Regional de Ekaterimburgo. De su deterioro, aún conserva grabados visibles que siguen siendo objeto de estudio. En años recientes, análisis microscópicos confirmaron que las tallas fueron hechas con una técnica sorprendentemente refinada. Las herramientas de piedra utilizadas lograron cortes limpios y profundos, lo que indica habilidad y experiencia. El ídolo de Shigir no solo es un objeto arqueológico, es una ventana a un mundo del que casi no tenemos información. Un mundo donde los símbolos tallados en madera podían transmitir ideas sobre la vida, la muerte y el universo. Hoy, más de un siglo después de su hallazgo, el ídolo sigue planteando preguntas fundamentales. ¿Quién lo talló? ¿Qué significaban sus símbolos? ¿Y por qué una cultura tan antigua necesitaba representar su visión del mundo en un objeto tan monumental? Lo cierto es que con sus 12.000 años de antigüedad, el ídolo de Shigir sigue siendo uno de los mayores enigmas de la arqueología mundial. Volvemos ahora a Sudamérica.
En el altiplano boliviano se encontró un objeto que ha generado intensos debates en la arqueología. El cuenco conocido como la Fuente Magna. El hallazgo ocurrió cerca del lago Titicaca, en la década de 1950. Campesinos locales encontraron un gran recipiente de piedra mientras trabajaban la tierra en una hacienda llamada Fuente Magna. El objeto fue entregado posteriormente a investigadores y pronto se convirtió en una pieza enigmática. A primera vista, el cuenco parece un recipiente ceremonial. Está hecho de piedra arenisca pulida y tiene un diseño elaborado. En su interior aparecen grabados que no corresponden al estilo andino tradicional. Esa es la característica que lo volvió famoso. Los grabados muestran símbolos que algunos especialistas identificaron como escritura. Un grupo de investigadores sugirió que son caracteres similares al sumerio cuneiforme y al protosumerio. Esto es sorprendente, porque se trata de un estilo asociado a Mesopotamia, ubicada a miles de kilómetros de los Andes y con miles de años de distancia cultural. Si la comparación fuera correcta, significaría que en Bolivia existió un contacto directo o indirecto con civilizaciones del Viejo Mundo mucho antes de lo aceptado por la historia oficial. Esa interpretación generó controversia inmediata. La mayoría de los arqueólogos considera que la inscripción podría ser un malentendido o incluso un fraude moderno. Sin embargo, hasta hoy no existe consenso definitivo. El cuenco presenta además grabados zoomorfos. Se observan figuras de peces, serpientes y personajes con formas mixtas entre humanos y animales. Este aspecto sugiere que la pieza cumplía una función ritual vinculada al agua o a la fertilidad. La autenticidad de la inscripción ha sido objeto de múltiples estudios. Algunos lingüistas aseguran que la semejanza con el sumerio es demasiado precisa para ser casual. Otros argumentan que se trata de simples símbolos locales mal interpretados. El debate ha impedido llegar a una conclusión firme. Lo que sí está claro es que la Fuente Magna no encaja con el resto de la tradición cerámica y escultórica de las culturas andinas conocidas. No corresponde al estilo tiahuanaco ni a las culturas posteriores del altiplano. Esto refuerza la percepción de que es un objeto atípico, con un origen distinto o con influencias aún no explicadas. Los defensores de la autenticidad sostienen que la pieza es una prueba de contactos transoceánicos en la antigüedad. Sugieren que navegantes de Medio Oriente pudieron llegar a Sudamérica y dejar huellas culturales. Aunque esta hipótesis es rechazada por la academia tradicional, sigue teniendo apoyo en círculos de arqueología alternativa. El cuenco de la Fuente Magna se conserva hoy en el Museo de Metales Preciosos de La Paz, Bolivia. Allí se exhibe junto a otras piezas arqueológicas, pero sigue destacando como un objeto único por sus inscripciones y por el misterio que lo rodea. El hecho de que no se haya encontrado otro ejemplar similar en la región mantiene la incógnita abierta. Si existieran más piezas con inscripciones semejantes, sería posible confirmar o descartar las teorías sobre contactos antiguos. Por ahora, la Fuente Magna permanece como un hallazgo aislado. El valor de esta pieza radica en la pregunta que plantea: ¿es realmente una conexión entre el mundo andino y Mesopotamia, o simplemente una interpretación errónea de símbolos locales? Cualquiera que sea la respuesta, la Fuente Magna es uno de los artefactos más desconcertantes del continente americano. Ya en la recta final llegamos a África Occidental, al sureste de Nigeria. Aquí se encuentra un conjunto de monolitos que sigue desconcertando a los arqueólogos. Las piedras de Icon. El sitio abarca un área amplia en el estado de Cross River. Allí se han identificado más de 300 esculturas de piedra. Se trata de cilindros de basalto y arenisca, algunos de hasta 2,5 metros de altura. Cada uno está cubierto con grabados que hasta hoy no han podido ser descifrados. Las piedras muestran símbolos geométricos, espirales, círculos concéntricos y figuras que parecen representar rostros humanos. Algunas combinan líneas rectas con curvas complejas, lo que indica un diseño planificado y no un simple trabajo decorativo. Cada monolito es diferente, como si cada uno transmitiera un mensaje particular. La cronología exacta de estas esculturas sigue sin definirse. Las estimaciones varían entre 1500 y 2000 años de antigüedad. Esto las ubica en un periodo previo al contacto europeo, en una región donde existieron culturas complejas pero poco documentadas. Sin embargo, la falta de registros escritos hace imposible atribuirlas con certeza a un grupo específico. Los habitantes actuales de la zona consideran a las piedras como parte de su herencia ancestral. Algunas comunidades locales las asocian con espíritus protectores o con marcadores de linajes. Se cree que pudieron estar relacionadas con prácticas funerarias, delimitando tumbas o actuando como guardianes de antepasados. Las investigaciones arqueológicas realizadas en el siglo XX confirmaron que las piedras fueron talladas con herramientas de hierro. Aún así, el significado
significado de los símbolos continúa siendo un misterio. No se parecen a escrituras conocidas de África Occidental, ni a sistemas de comunicación documentados en esa época. Algunos investigadores sugieren que los grabados pudieron haber sido un código simbólico utilizado en rituales religiosos. Otros creen que representaban genealogías, transmitiendo la historia de clanes y familias. También existe la posibilidad de que funcionaran como marcadores territoriales, indicando el poder de una comunidad sobre un área específica. Las teorías alternativas van más lejos. Se ha planteado que las piedras de Icom podrían ser evidencia de una escritura perdida, desarrollada de forma independiente en África Central. Otros investigadores independientes sugieren conexiones con símbolos encontrados en culturas lejanas, como las inscripciones del Valle del Indo o los petroglifos de América. Estas ideas no han sido aceptadas por la arqueología académica, pero mantienen vivo el debate. El estado de conservación de los monolitos es variado. Algunos permanecen en posición vertical, en los lugares donde fueron colocados originalmente. Otros se encuentran caídos o dañados por la erosión. La falta de protección adecuada ha puesto en riesgo a varias de estas piezas que son parte fundamental del patrimonio cultural de Nigeria. Hoy las piedras de Icom son reconocidas como monumento nacional. Su estudio continúa siendo limitado, en parte por la complejidad de acceder a todas las áreas donde se encuentran. A pesar de ello, cada nuevo registro confirma que las esculturas no son producto del azar, sino de un esfuerzo cultural organizado. El misterio principal sigue siendo el mismo. ¿Qué significan los símbolos grabados en estas piedras? ¿Son solo arte ritual, un lenguaje perdido o un sistema de comunicación que nunca llegamos a descifrar? Lo cierto es que las piedras de Icom siguen en pie, transmitiendo un mensaje silencioso que no hemos logrado comprender. Son testigos de una tradición desaparecida y al mismo tiempo un recordatorio de que la historia africana guarda secretos aún por descubrir. Hemos llegado a la cúspide de este recorrido, y para cerrar, nos trasladamos a Bulgaria, donde apareció un hallazgo que desafía incluso a la biología: el cráneo de Ródope. El descubrimiento ocurrió en los años 90 en las montañas Ródope, cerca de la frontera con Grecia. Un hombre de la zona aseguró haber encontrado un objeto extraño semienterrado en el suelo. Al limpiarlo se dio cuenta de que parecía un cráneo, pero no se parecía a ningún cráneo humano o animal conocido. El cráneo mide aproximadamente 15 centímetros de largo. Su forma es aplanada y carece de mandíbula inferior. La parte superior muestra cavidades grandes que recuerdan a órbitas oculares, mucho más amplias que las de un ser humano. La estructura ósea es ligera y porosa, diferente a la de cualquier mamífero común. El hallazgo fue llevado a un grupo de investigadores locales. Ellos confirmaron que se trataba de un objeto orgánico, pero no lograron identificarlo con ninguna especie. Las pruebas iniciales indicaron que no correspondía a un animal doméstico ni a especies salvajes conocidas en la región. Algunos especialistas sugirieron que podía tratarse de una malformación ósea en un animal, lo que explicaría su aspecto inusual. Otros llegaron a proponer que era un cráneo humano con anomalías genéticas extremas. Sin embargo, ninguna de estas explicaciones logró resolver todas las características observadas en el espécimen. El enigma aumentó cuando el cráneo desapareció de los registros oficiales. Al parecer fue trasladado a manos privadas y desde entonces no ha sido sometido a estudios completos bajo estándares internacionales. Esto ha impedido confirmar su autenticidad de forma definitiva. A pesar de ello, las fotografías que se conservan muestran claramente una anatomía distinta a la de los humanos. Los defensores de las teorías alternativas sostienen que se trata de la prueba de un ser no humano, quizá vinculado a antiguos relatos sobre criaturas desconocidas. En círculos más especulativos incluso se lo ha asociado a la idea de visitantes extraterrestres en el pasado. Desde un punto de vista arqueológico, la falta de documentación formal dificulta cualquier conclusión. No existe un informe científico detallado publicado en revistas especializadas. Tampoco hay análisis de ADN o estudios de carbono 14 disponibles públicamente. Esto deja el cráneo de Ródope en el terreno de los enigmas sin resolver. Lo que sí puede afirmarse es que el objeto no corresponde fácilmente a ninguna especie animal común de la región balcánica. Su aspecto extraño y su contexto poco claro lo han convertido en uno de los misterios más comentados de la arqueología alternativa. Hoy el cráneo es más una historia que un artefacto accesible. Las imágenes disponibles siguen circulando entre investigadores y curiosos, generando debates sobre su origen. Sin acceso directo a la pieza resulta imposible confirmar o descartar las teorías. El caso del cráneo de Ródope muestra cómo un hallazgo aislado puede generar más preguntas que respuestas, y cómo la falta de información clara puede mantener vivo un enigma durante décadas. Con este cráneo misterioso cerramos nuestro recorrido. Desde megalitos dispersos hasta inscripciones imposibles, pasando por estatuas, monolitos y objetos fuera de lugar, hemos visto que la historia de la humanidad guarda fragmentos que aún no comprendemos. No sabemos todo sobre nuestro pasado, y tal vez, en lo que aún no entendemos, se encuentran las pistas de civilizaciones que desaparecieron sin dejar explicación.